Todos los días, llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del día durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Lo que creemos en la Iglesia es lo que nos reveló Jesucristo. Y los mismos fariseos que atacaban a Jesús se dieron cuenta que Él era igual al Padre. Jesucristo nos está revelando el misterio de la Santísima Trinidad. Fue Él el quien lo hizo. Es un solo Dios con tres personas en una sola naturaleza, la naturaleza divina. Y los tres son creadores, los tres son santificadores. Y lo que entendemos nosotros de la Trinidad es que hay relación, que hay un movimiento entre ellos mismos, que es un movimiento de amor, porque es solo un amor y un solo Dios. Y Jesucristo vino a revelarnos a Dios. Y en la primera lectura que tenemos del profeta Isaías, nos está introduciendo cómo es el Hijo, cómo es la segunda persona de la Trinidad encarnada, pero también nos está diciendo cómo es la Trinidad. Y Él resume diciendo, aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Y es la introducción que nos da en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y vemos a ese Dios en Jesucristo. Somos bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y si Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad y vino al mundo para salvarnos, no hay otro Salvador. Es el único que salva. Y Él vino y continuó su obra en la Iglesia, fundada en los apóstoles. No fundó muchas iglesias, solo una iglesia. Y por eso nosotros tenemos que estar seguros que estamos en la verdadera iglesia. Y sabemos por la historia que solo podría haber dos iglesias que son las verdaderas, la judía y la católica. Y podemos saber ya, concluir viendo el Nuevo Testamento, cuál es la verdadera. Y podemos decir qué contentos estamos nosotros de estar en la verdadera Iglesia Católica, la que posee 100% la verdad. Y otros que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y son otra iglesia, toman de esa Trinidad un poquito de bueno, pero no todo lo bueno como lo tenemos nosotros. Tenemos a la Virgen, al Papa, la Eucaristía, la confesión, como la dejó Jesucristo. Pero tenemos también que tener cuidado porque a veces tenemos una iglesia sin Cristo. Y una iglesia sin Cristo no es una iglesia trinitaria. Y si no es trinitaria, no es la iglesia de Dios. Por eso tenemos que predicar a la iglesia que nos dejó Cristo. Y Jesucristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y el que me ve a mí y al Padre, ve al Espíritu Santo. Y a veces damos a nuestros hijos una iglesia sin Cristo, una iglesia de mandamientos, una iglesia de liturgias, una iglesia de pura obediencia, una iglesia que es un camino para la condenación en el infierno o la salvación. Y a Cristo no lo predicamos, no hablamos de Cristo. Y tenemos que estar siempre poniendo todas nuestras devociones en Cristo. Cuando nos vayamos a confesar, hablar con Cristo es al que ofendimos. Cuando salgamos de la confesión, ver que es Cristo el que nos perdonó y agradecérselo. Pedirle a Él y ver que es Jesucristo quien está en el pan, en la Eucaristía, que es el que nos limpia en el bautismo y nos da fuerza en la confirmación, que es Jesucristo que une para siempre a los matrimonios hasta la muerte. Y si no ponemos ahí a Jesucristo, ¿por qué vamos nosotros a aguantar tanto, a obedecer tanto, a participar en una iglesia fría que no tiene una persona? Tenemos que siempre hacer relación a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces hacemos a un lado a Cristo para meter el agua bendita y nuestras veladoras y nuestro aceite y nuestras novenas pesadas, largas, que hay que hacer hasta en 6 meses. Y si la interrumpes ya casi al final, tienes que empezar otra vez. ¿Y dónde está Cristo? Le dimos a Cristo a nuestros hijos, lo conocen, lo aman,
¿Yo cómo conozco a Jesucristo? Y si no lo conozco, como está aquí en el Evangelio, y si una madre se olvida de sus hijos, yo nunca me olvidaré. Y si no tenemos a ese Cristo, ¿a quién tenemos? Es muy difícil vivir los mandamientos y vivir el camino de la santidad, de abrazar la cruz, si no es por Cristo. A Cristo no se le puede decir que no, a Cristo siempre se le dice que sí. Vamos a pedir nosotros mucho para entender lo que es la Santísima Trinidad y agradecerle a Dios que estamos en la verdadera iglesia, donde está la Virgen que nos ayuda, donde tenemos al Papa. Vamos a pedirle a ella que nos ilumine y nos acerque mucho a Cristo. Aliméntate reflexionando con la palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.